Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 3, Derecho Romano. Introducción al estudio del Derecho Romano. Se liga la fundación de Roma con la destrucción de Troya. Los sucesores descendientes de Eneas, uno de ellos Numitor, fue destronado por su hermano Amulio. Posteriormente, una hija de este tuvo dos gemelos Rómulo y Remo que destronaron al usurpador y reinstalaron en el trono a Numitor, que era su abuelo, y este en premio les otorgó el derecho a fundar una ciudad, y fue así como se fundó Roma el 21 de abril del año de 753 a.C. y su primer gobernante fue Rómulo, y de ahí tomó su nombre Roma. Los sistemas jurídicos contemporáneos. El sistema jurídico es el orden de comportamiento social que rige la vida social del pueblo y la aplicación del derecho. Sistema neoromanista, se promulga ley para regir hechos con posterioridad a su expedición. Sistema anglosajón, no toma en cuenta el sistema romanista. La norma se acomoda a la situación, nace conforme a las necesidades. Sistema musulmán, predominan las cuestiones religiosas, es severo y rígido para las mujeres. A el anglosajón, Inglaterra y USA. B el de los países socialistas, URSS y Polonia. C. El romanista, España, Francia y México. D. El de extradición filosófico-religiosa, musulmán, e hinduista. Importancia y utilidad del estudio de derecho romano. Conjunto de normas jurídicas que rigieron a la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia, desde la fundación de Roma, 21 de abril del 753, a.C. hasta la muerte del emperador Justiniano. Su importancia es trascendental, ya que a través del derecho romano conocemos nuestro propio derecho, y es útil porque independientemente de que el origen de nuestras instituciones civiles derive del derecho romano, nuestros códigos también surgen de ahí. En la casi totalidad de América Latina se aplicó por medio de la jurisprudencia española. En México la influencia del derecho romano se ha hecho sentir claramente en la legislación positiva, especialmente en el derecho civil. Conductos mediante los cuales ha llegado a México el derecho romano. Derecho español. Derecho francés. La Corpus Juris Civilis. Para los países de ascendencia latina no nos resulta extranjero este derecho, porque somos greco-romanos modificados por el sentido étnico y evolución cultural de los tiempos. Periodización de Roma y su derecho. Diversos criterios de periodización. El derecho romano tiene diferentes criterios de periodización, los cuales son clasificados con criterios de aspecto geográfico, histórico, económico, religiosos y formas de gobierno. Dos son las clasificaciones de criterios de periodización más importantes. La primera es la que realizan los juristas Beatriz Bernal y José Ledesma, que es una clasificación histórico-jurídicos, y se dividen en A. Etapa del derecho romano arcaico, desde la fundación de Roma hasta la promulgación de las 12 tablas. B. Etapa del derecho romano preclásico, desde las 12 tablas hasta el fin de la República. C. Etapa del derecho romano clásico, desde el fin de la República hasta el imperio de Alejandro Severo. D. Etapa del derecho romano postclásico, hasta Justiniano. E. Etapa del derecho romano justiniano. La segunda clasificación de periodización es conforme un criterio histórico-político. Monarquía. República. Imperio. Orígenes de Roma, fundación y leyenda. El estudio de la fundación de Roma tiene un origen histórico y otro legendario. Fundación histórica de Roma. Cuando se fundó Roma, se funda en la era neolítica, el 21 de abril del 753 a.C. Antes de que Roma existiera, que pobladores habitaban la península itálica, en el norte estaba poblada por los ligures y en el sur los suclos, posteriormente fue poblada por pueblos arios, indoeuropeos, ilirios, benitous y por último los griegos, los latinos, etruscos, umbríos, sabinous. ¿Cuáles son los tres grupos de población de donde surgen los romanos? 1. Los latinos, romanenses. 2. Los sabinous, ticienses. 3. Los etruscos, lúceres. Fundación legendaria de Roma. La leyenda relata que Eneas, hijo del rey Príamo de Troya, escapó de la destruida de Troya y después de diversos viajes llega a la península itálica, donde se casa con Lavinia, hija del rey Lacio. Su hijo Ascario funda la ciudad de Alba Longa. Ascario tiene un descendiente Numitor. El hermano de este, de nombre Amulio, lo derroca, y mata a sus hijos y manda a su hija Rea Silvia a servir como sacerdotisa, obligándola a la virginidad perpetua.
El dios Marte se enamora de Rea Silvia y se filtra un rayo de luz en el templo fecundándola y el producto de esa unión son los gemelos Rómulo y Remo. Amulio manda que sean arrojados al río Taíber pero el sirviente se conduele de ellos y los abandona en una canasta en la orilla del río. El dios Marte para ayudar a sus hijos, los entrega a una loba para que los amamante, posteriormente son educados por un pastor llamado Faustulo y al crecer los gemelos se distinguen por su fortaleza y porte real. Cuando les contaron las historias se lanzaron a derrocar a Amulio y reponen a Numitor en el trono, decidiendo que en compañía de sus amigos, fundaron una ciudad la cual se llamaría, Roma. La monarquía. En los comienzos de la época monárquica de Roma, ¿quién la formaba? Estaba formada por mercaderes comerciantes, pequeños granjeros, agricultores. ¿Con qué rey surge el régimen monárquico de Roma? Con Rómulo, el cual se le atribuye la creación del Senado y publicación de leyes como la del matrimonio. Primeros reyes de Roma pretruscos. Primer rey Rómulo. Segundo rey Numa Pompilio, organiza la religión, construye templos. Tercer rey Tulio Hostilio, se distinguió por sus conquistas. Cuarto rey Ancou Marcio, extendió la ciudad de Roma. Reyes de Roma etruscos. Primer rey Tarquino Prisco, fue un rey guerrero y constructor, construyó el sistema de cloacas y desagüe de la ciudad. Segundo rey etrusco Servio Tulio, divide la población en 4 tribus, establece censos con fines económicos. Tercer rey Tarquino el Soberbio, déspota y opresor del pueblo, enemigo del Senado. En esta época Roma se caracteriza por estar organizada en forma monárquica y la sociedad dividida en 2 clases, patricios y plebeyos. La jurisprudencia está en manos de los pontífices, el derecho público se vincula con el privado, la fuente del derecho es la costumbre. ¿Cómo se repartía el régimen político u organización política de Roma? Entre el rey, senado y los comicios. ¿Quién era el rey? Era el jefe único y vitalicio de la comunidad. ¿Quién integra el senado? Se integra por un grupo de ancianos, padres, eran los de mayor criterio, experiencia y responsabilidad. ¿Qué eran los comicios? Asambleas en las que el pueblo ejercitaba sus derechos. ¿Cuáles eran las clases sociales? Eran 2. 1. Las plebeyas eran la clase excluida de los derechos fundamentales. 2. Los patricios, los hombres privilegiados. La República. En esta época encontramos una organización en forma de magistraturas, fusión de las clases sociales, nace la primera ley escrita, la ley de las 12 tablas y surge el derecho honorario, se seculariza el derecho. La política internacional y la administración del Estado estaban en las manos de los senadores. ¿Cómo se caracteriza la historia política de este periodo? Por el conflicto patricios-plebeyos. La causa de este conflicto es que los patricios tenían el derecho de participar en asignaciones de territorio conquistado y los plebeyos no tenían derechos. ¿Cómo se clasificaba la organización de esa época? Se clasificaba en senado, comicios y magistraturas. ¿Qué son las magistraturas? Era el conjunto de órganos o personas a las que asignaban funciones públicas que antes ejercían exclusivamente el monarca. Estos cargos eran de carácter gratuito de elección popular y se llamaban honores. El imperio. ¿De cuántas fases consta esta etapa? El principado y el imperio absoluto. El principado, primera fase. ¿Cuándo empieza este periodo? Empieza en el año 27 a.C., con Octavio, hijo adoptivo de Julio César, el cual adopta la imagen de restaurador, pero sucesivamente fue reemplazado por el imperio. Un imperio en donde el emperador ejercía poderes públicos los que compartían teóricamente, por lo que esta fase se llama época de la diarquía. Gobierno de 2. ¿Cómo era la organización territorial? El principado se divide en 2. 1. En imperiales, eran ciudades fronterizas administradas por un lugarteniente. 2. Senatoriales, administrada por los proconsuladores. ¿Qué pasa en el primer siglo de Principado? Surge un florecimiento económico, creando industria y el comercio y se desarrollan las ciudades en Italia y aparece la escuela clásica y las figuras de los cristianos. ¿Qué pasa en el segundo siglo del Principado? Se consolida la figura del emperador. ¿Qué pasa en el último siglo del Principado? Existen crisis sociales y económicas, descenso de natalidad, desmoronamiento cultural, esto propicia el surgimiento de una nueva fase política llamada Imperio Absoluto. ¿Cuál era la organización política del Imperio el Principado? Magistraturas. Senado. Comicios. ¿Cuál es la característica del derecho en el Principado?
el derecho era el deporte favorito intelectual de los romanos, todo hijo de buena familia debía tener conocimientos jurídicos, el derecho en esta época deja de ser oral para ser escrito. El imperio absoluto, autocracia, los primeros años. En esta época Roma atravesaba por una aguda crisis económica, social y política, bandas de forajidos asolaban su territorio, devastando sus campos y ciudades. A la muerte de Alejandro Severo inició el gobierno de Diocesano. 50 años más tarde, Roma vive una época de anarquía total, pero a finales del siglo III el emperador diocesano elegido por las tropas, logra someter al ejército al poder imperial, reformando administrativa y constitucionalmente el territorio. Persuadido de la gran extensión del imperio, comparte sus funciones gubernamentales entregando en el año 286 a Maximiliano la parte occidental del imperio con capital en Milán, reservándose la parte oriental con capital en Nicomedia. A los dos hijos del emperador se les otorgó el título de Augustus y se les designó un sucesor al que se le dio el título de César, Galerio en el oriente y Constancio Cloro en el occidente, por lo que del gobierno del imperio queda en manos de 4 jefes, tetrarquía. Que trajo como consecuencia la caída del imperio, dio fin la llamada Edad Antigua y da inicio la Edad Media. ¿Cuáles son una de las causas de la decadencia romana? Desapareció la aristocracia. Empobrecimiento de la agricultura. No dejó de devaluarse la madera romana. Desapareció el oro. Influencia disolvente del cristianismo. ¿Cuáles son las características del derecho en el imperio absoluto? En esta época el derecho entra en decadencia. El lenguaje clásico decae, vulgarizándose el latín de la época. Carencia total de producción jurídica. El cristianismo y el socialismo de Estado influyeron en el abandono del estudio del derecho. La anarquía política se refleja en un desorden jurídico. Mencione algunas complicaciones anteriores a Justiniano. Código gregoriano, elaborado por jurisconsultos Gregorio. Código hermogeriano, elaborado por el jurisconsulto Hermógenes. Código teodosiano, obra de Teodosio II, gobernador de Oriente. Colecciones mixtas de leyes. La obra jurídica de Justiniano. Este emperador nace en Iliria en 482 después de Cristo, estaba casado con Teodora. Ascendió al trono en 527 y gobernó hasta el 565. Con su muerte se considera finalizada la historia y evolución del derecho romano. Reconstruyó el sistema de derecho. ¿Cuáles son las obras jurídicas de Justiniano? Código antiguo. Novelas. Digesto o pandectas. Institutos. Código nuevo. Derecho romano en Oriente, después de Justiniano y en Occidente. El derecho romano de la Edad Media en Oriente. ¿Cuáles son las obras que destacan en la Edad Media? Paráfrasis de Teófilo. La Égloga. Los Basisilicos. Exabiblos o Promptuarium. El derecho romano de la Edad Media en Occidente. En esta época, a partir del siglo XII y por obra de la Escuela de Bolonia, se activa el estudio del derecho romano en la península itálica. Tal fenómeno se llamó la segunda vida del derecho romano. El fundador de esta escuela fue el monje Irnerio. Al ser reconquistada Italia y al vencer a los bárbaros renace la supremacía del derecho romano, entrando en vigor la compilación de Justiniano. El derecho romano en la Edad Moderna, Renacimiento. A inicio del siglo XVI el derecho romano cobra renovados bríos debido al retorno del estado de los grandes clásicos griegos y romanos. La corriente renacentista influye en el contexto jurídico por la inevitable atracción del estudio del derecho romano. El humanismo jurídico. El humanismo en el derecho está representado principalmente por los juristas franceses y tienen como finalidad el retorno a las fuentes originales del derecho romano. Escuela del derecho natural. Sobresalen en esta escuela Juan Oldendorp y Samuel Fendor. Es una escuela que se dice partidaria del romanismo, aunque algunos casos incompatible con él. El derecho romano a fines de la Edad Moderna, siglos XVII y XVIII. En este periodo hay una decadencia del estudio del derecho romano, pues se trata de sustituirlo por ordenamientos jurídicos modernos. El derecho romano en la Edad Contemporánea. ¿Qué evento marca el inicio de la Edad Contemporánea? La Revolución Francesa de 1789. En este periodo inicia la codificación en el centro de Europa, esto produce como resultado un nuevo florecimiento del derecho romano. ¿Cuáles son las escuelas alemanas que dan un impulso al derecho romano? La escuela histórica nacida en Alemania y la escuela pandectística alemana. Estas dos escuelas desarrollan conceptos basados en el derecho romano.
¿Cuáles son algunas de las codificaciones de esta época? Código de Prusia. Código de Napoleón. Código alemán. Habeas juris. Fuentes del derecho en Roma. Concepto y clases de fuente. ¿Qué entendemos por fuente? Lugar donde procede o se origina el derecho, el sitio donde emana. Fuentes del derecho romano. ¿Cómo se clasifican las fuentes? Fuentes formales, la costumbre, ley, jurisprudencia, etc. Fuentes reales, son los elementos, factores y acontecimientos sociológicos que determinan el contenido de la norma. Fuentes históricas, documentos, libros, papiros. En la monarquía. ¿Cuál es la principal fuente de derecho en este periodo? Es la costumbre, llamada fuente consuetudinaria. ¿Qué es la costumbre según Ulpiano? Son los usos arraigados por el tiempo con la conformidad tácita del pueblo. El derecho nació de las necesidades del pueblo romano consagrado por la costumbre, hechos repetidos en el tiempo. De acuerdo a la teoría romano, canónica mencione dos elementos de la costumbre. Elemento objetivo, es la repetición constante y prolongada de una determinada conducta. Elemento subjetivo, la convicción que tiene un grupo social de que esa conducta es jurídicamente obligatoria, por lo tanto debe aplicarse. En la República. El derecho durante la República es un tránsito del derecho consuetudinario al derecho escrito. ¿Cuáles fueron las fuentes del derecho escrito en esta fase? Las fuentes formales fueron: las leyes comiciales, eran leyes obligatorias porque emanaba del pueblo. Los plebiscitos. Los senadoconsultos, emitidos por el Senado. Los edictos realizados por magistrados. La costumbre. Constituciones imperiales. En el Principado. Constituciones imperiales, en esta época aparece por primera vez esta fuente del derecho producto de la voluntad del emperador. Estas eran las resoluciones de tipo legislativo dictadas por el emperador con carácter obligatorio o fuerza de ley. ¿Cuáles son las 4 clases de constitución imperial? Edicto, disposiciones de carácter emitidos por el emperador. Decreta, resoluciones judiciales o sentencias dictados por el príncipe. Rescripta, respuestas dadas por el príncipe o consultas. Mandato, órdenes giradas por el emperador. En el imperio absoluto. En esta época el emperador es el que interpreta en su totalidad la norma jurídica e impide la actividad jurisprudencial. ¿Cuáles son los factores del derecho en esta época? Las constituciones imperiales, son las fuentes del derecho en esta época y se les denomina lex. Conceptos generales: emoticono cara triste, el jus y el fas. ¿Qué significa el término jus? El término se utiliza como sinónimo al de nuestra palabra derecho. Jus igual a derecho. ¿Cómo utilizaban los romanos este término? Los romanos utilizaban el término jus para denominar tanto al derecho objetivo como al derecho subjetivo. ¿Qué debemos entender por fas? Por fas, debemos entender como la norma religiosa, el derecho divino que regula las relaciones de los seres humanos con los dioses. Fas igual a norma religiosa. La equidad, la justicia y la jurisprudencia. ¿Qué entendían los romanos por equidad? El conjunto de principios superiores de lo que es justo, atribuidos a un caso concreto al que, si se le aplicara el derecho, se ocasionaría una evidente injusticia. Equidad proviene del latín, aequitas, o aequus. ¿Qué entendían los romanos por justicia? Justitia, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. ¿Qué era la jurisprudencia para los romanos? Jurisprudencia, jurisprudentia, significa conocimiento del derecho. Era una fuente del derecho dictado por los senadoconsultos o jurisconsultos. Los preceptos del derecho. ¿Qué significa la palabra precepto? Significa regla o instrucción que se establece para regular un arte o facultad. ¿Qué debemos de entender por precepto del derecho? Aquellas reglas prácticas dictadas para la convivencia social que, sin llegar a tener el carácter de normas jurídicas, son el fundamento de todos los deberes jurídicos del hombre tanto en sus relaciones individuales como sociales. De acuerdo al texto de Ulpiano, ¿cuáles son los preceptos del derecho? Vivir honestamente. No hacer daño a otro. Dar a cada uno lo suyo. Derecho público y derecho privado. ¿Cuál es el concepto que proporciona Ulpiano de derecho público y derecho privado? Derecho público, regula las relaciones políticas y los fines que el Estado debe alcanzar, se refiere a la estructura del derecho romano. El derecho privado,
regulaba las relaciones entre los particulares. De acuerdo a Ulpiano, ¿cuáles son las partes en que se divide el derecho privado? 1. Derecho natural, jus naturale, aquel que la razón natural establece entre los hombres. 2. Derecho de gentes, jus gentium, es un derecho observado por todos los pueblos y establecido por la razón natural entre todos los hombres, porque todas las naciones se sirven de este derecho. 3. Derecho civil, jus civile, el derecho de los ciudadanos que procede de la voluntad del pueblo y que ha sido establecido especialmente para sus individuos, era el derecho propio de cada ciudad. Dualismo entre el derecho civil y el derecho honorario. Esta división fue verdaderamente fundamental en toda la Edad Clásica, pues el derecho civil era el sistema más antiguo, fundado sobre la costumbre y la interpretación de los juristas. En su formación el jus civile se contrapone a la lex. Sin embargo, su concepto poco a poco se amplía hasta comprender las normas creadas por la lex y por todas las otras fuentes excepto las emanadas del pretor. Este dualismo termina en el derecho justiniano, en el cual se fusionan las normas civiles y pretorianas. Derecho escrito, derecho no escrito, derecho común y derecho singular. Esta división atribuida a Ulpiano del derecho que significa. Derecho escrito, jus scriptum, es el formulado y promulgado por una autoridad, el que se manifiesta en forma escrita. Ejemplo, ley, plebiscitos, los senadoconsultos, edictos, etc. Derecho no escrito, jus non scriptum, es aquel que está formado por el uso, por la tradición, es el derecho que se manifiesta en la conducta de los ciudadanos, es el derecho consuetudinario. ¿Cuál es derecho común, también llamado derecho general? Comprende reglas y deberes para todos los ciudadanos sin excepción. ¿Cuál es el derecho singular? Establece disposiciones referidas solo a algunos individuos. Interpretación de la ley. Interpretación significa desentrañar el sentido, alcance y significado de la norma. ¿Cómo puede ser la interpretación? Interpretación gramatical, o literal. Interpretación lógica. Vigencia del derecho objetivo en el tiempo y en el espacio. Toda ley tiene un ámbito de vigencia temporal y espacial, esto es que solo es obligatorio por cierto tiempo y en determinada porción de espacio. La vigencia del derecho objetivo en el tiempo, como vemos en Roma, es el principio de la irretroactividad, que fue solamente conocido hasta el derecho clásico. Es decir, una ley no se aplica a actos nacidos con anterioridad a la publicación de la norma. Como señalamos al principio, en el derecho objetivo en el espacio, es la aplicación del derecho en determinada porción de espacio. Concurso, colisión y algunas reglas en relación con los derechos subjetivos. Hay concurso, cuando las diferentes personas tienen derechos sobre el mismo objeto. Existe colisión, cuando dos derechos subjetivos concurren sobre un mismo objeto, sean incompatibles entre sí y solo uno de ellos pueda ejercitarse. Reglas más comunes de derecho subjetivo. 1. Primero en tiempo, primero en derecho. 2. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. 3. El que puede lo más, puede menos. 4. Nadie está obligado a lo imposible. 5. Los derechos reales preceden a los personales. Personas. Su concepto y clasificación. La palabra persona etimológicamente significa personare, que significa sonar fuerte, resonar. Persona aper. Sonare, a sonar fuerte, resonar. Concepto jurídico de persona, todo ser susceptible de adquirir derechos y contener obligaciones. Concepto de persona en Roma, estaba referido al hombre libre, en virtud de que el esclavo era considerado como una cosa y a diferencia del derecho actual, no bastaba el nacimiento del ser humano para ser considerado como persona. ¿Cómo puede ser la clasificación de las personas? Personas físicas, las que requieren de algún requisito indispensable, como el de presentar signos que los caractericen como ser humano. Personas morales, a estas la ley les reconoce la capacidad de derecho, pero por carecer de individualidad física requieren de representantes para actuar. Las personas físicas. Cuando inicia la existencia de las personas físicas, se inicia con el nacimiento. ¿Cuáles eran algunas de las condiciones que requería el recién nacido para poder adquirir derechos? Que el producto naciera con vida, con signos vitales. Y los proculeyanos sostenían que el niño llorara al nacer. De la capacidad de las personas físicas, entendemos por capacidad, la aptitud o facultad de una persona para ser titular de derechos, ejercerlos y contraer obligaciones. La capacidad jurídica, las personas físicas requerían además de la existencia con características de ser humano,
La capacidad jurídica denominada caput. ¿Qué se requería para tener caput, o capacidad jurídica? Requería de los elementos que deben concurrir en la persona con el objeto de gozar de sus derechos denominados estados o estatus. La capacidad de derecho requería de los siguientes elementos. Estado de libertad, status libertatis, punto significaba ser libre, no esclavo. Este estado se adquiría por 1. Nacimiento. 2. Manumisión, medio por el cual se otorga la libertad a los esclavos. Estado de ciudadanía, status civitatis consistía en ser ciudadano romano y no extranjero. Estado de familia, status familiale, todos aquellos derechos que tenían los independientes de la paria potestad. Capacidad de obrar o de hecho, se requería previamente de la capacidad jurídica, ya que para ejercer un derecho se requiere ser titular del mismo. Eran incapaces de hecho. A los dementes. B. Los impúberes. C. Los pródigos. D. Las mujeres. Disminución o pérdida de capacidad jurídica, de la capitis diminutio, disminución o pérdida de la capacidad jurídica según los estados que afectase, podían clasificarse en 1. Capitis diminutio máxima, pérdida del estado de libertad. 2. Capitis diminutio media, pérdida de la ciudadanía romana. 3. Capitis diminutio mínima, pérdida del estado de familia. ¿Qué era la infamia? Ignominia, era lo que privaba al ciudadano del ejercicio de los derechos políticos, cuando cometían actos contra la moral y a las buenas costumbres. Era una sanción. Causas que originan la infamia. 1. Robo. Rapiña. 2. Bigamia. 3. Usura. 4. Inestabilidad. Extinción de la persona física, 3 causas. 1. Por muerte. 2. Esclavitud. 3. Cualquier otra de la capitis diminutio. Del estado de libertad. El estado de libertad es el estado normal del hombre, que permite actuar con libre albedrío de acuerdo a su inteligencia y voluntad. Concepto de esclavitud, es cuando alguien es sometido, contra lo que la naturaleza dictó, al dominio de otra, era la condición de las personas bajo el dominio de su amo. Es esclavo llamado servi. ¿Cuál era la condición jurídica del esclavo? El esclavo era considerado como una cosa, como un objeto, por lo que carecía de capacidad jurídica. ¿Cuáles son las fuentes de la esclavitud? Puede ser en el nacimiento de causas posteriores a este. ¿Cómo se extinguía la esclavitud? Por manumisión o por imperio de la ley. ¿Qué es manumisión? Es el acto voluntario del amo por medio del cual otorga libertad a su siervo. Etimológicamente significa, salida de las manos. El colonato. Entre el hombre libre y esclavo encontramos en Roma a una categoría de individuos denominados colonos. La palabra, kaalanas, significaba la condición del hombre libre atado a perpetuidad a la tierra de otro para cultivarla y protegerla a cambio de pago en dinero o especie. En Roma, el colonato surge por la escasez de esclavos derivada del exceso de manumisiones. Estado de ciudadanía. El segundo estado para ser considerado persona física consistía en ser ciudadano romano. Estos gozaban de los privilegios y derechos públicos y privados. Entre estos y los ciudadanos existió una categoría intermedia, la de los latinos. Estado de familia. Si se pertenecía a una familia libre, esta característica le determinaba que, en caso de escapar, su situación sería la que tenía antes de su cautiverio, y si era jefe de familia su situación permanecería como si nunca se hubiesen interrumpido sus derechos. De las personas morales. Eran las personas que carecían de existencia material y que tenían cierta capacidad de derecho. En una rama eran las agrupaciones o asociaciones de individuos, los cuales debían de tener representantes. La familia. El término familia tiene diversas acepciones. La definición se refiere a las personas, a las cosas o al patrimonio. Un concepto de familia por lo que se refiere a las personas se utiliza en dos sentidos. A, en forma restringida, es el grupo de personas unidas entre sí bajo la autoridad del jefe de familia. B, en el ámbito de derecho civil, es el conjunto de personas unidas por un mismo vínculo, llamado agnotio. 2, por lo que se refiere a las cosas y al patrimonio. El término familia se utilizaba para designar el conjunto de bienes pertenecientes al peitas familia. Fundamento y estructura de la familia romana. El fundamento de la familia romana era el poder detentado por una sola persona, denominada peitas familia. La familia romana se caracterizaba por un régimen de tipo patriarcal, donde existía una sola persona,
el Peitars Familia, era el único titular de derechos sobre los miembros de la familia. La familia romana se considera como un pequeño estado. ¿Cómo estaba compuesta la familia? Estructura. Patertes, en línea recta, ascendientes y descendientes. En línea lateral, hermanos propios o hermanas de ascendientes o de descendientes. La patria potestad. En Roma la patria potestad consistía en el poder que tenía el jefe de familia sobre sus hijos. Características. A se ejercía solo por los ciudadanos romanos sobre sus descendientes. B tenía por objeto el interés del jefe de la familia. C. Le correspondía la patria potestad al ascendiente de sexo masculino de más edad. D. No podía ser ejercida por la madre. Fuentes de la patria potestad. Por matrimonio. Por adopción. Por legitimación. Formas de extinción de la patria potestad. 1. Muerte del Peitar familia. 2. Por la muerte del hijo. 3. Por designación del hijo para funciones públicas de importancia. 4. La elevación del hijo a sacerdote. 5. Por disposición judicial. 6. Por emancipación. El matrimonio. En Roma existían dos formas de unión matrimonial. Unión monogámica, de un hombre con una mujer. El concubinato, era la unión de un hombre y una mujer sin que los una un vínculo jurídico, sino filial. Concepto de justas nupcias, en la unión del hombre y la mujer con el propósito de vivir en comunidad indisoluble. ¿Cuáles eran las formas de matrimonio? Justas nupcias cum manu, era aquel matrimonio donde la mujer ingresaba a la potestad de la familia del esposo. Justas nupcias sine manu, en esta forma el marido no tenía poder alguno sobre la mujer ya que ésta seguía perteneciendo a Peitars familia natural. ¿Cuáles eran los requisitos para contraer justas nupcias? A. Capacidad jurídica. B. Capacidad sexual. C. Consentimiento de los contrayentes. D. Consentimiento de los padres familia. ¿Cuáles eran las formas de comprobar el matrimonio? A. Por testimonios de amigos y vecinas. B. Por documento redactado que prueba la entrega del dote. C. Por acta firmada por 3 testigos. ¿Cómo era la disolución del matrimonio? A. Por la parte de uno de los cónyuges. B. Por pérdida de la libertad. C. Pérdida de la ciudadanía romana. D. Por divorcio. Las segundas nupcias fueron mal vistas por los romanos, pero se podían llevar a cabo. Los esponsales. Los esponsales consistían en una promesa hecha por los novios a sus respectivos, Peitar familia, para la celebración de un futuro matrimonio. El concubinato. Los romanos la consideraban como una forma de matrimonio. Era la unión de orden inferior, duradera y estable entre el hombre y la mujer. Para ser considerado concubinato se requerían ciertas condiciones. A. Que se celebren con personas con capacidad sexual. B. Que solo tuvieran una concubina. C. No se permitía cuando existiera esposa legítima. Matrimonio, sine connubio. Este matrimonio es el que podía contraer todos aquellos que no tuvieran el jus connubium, ejemplo, entre un ciudadano romano y una peregrina o una latina. Efectos del matrimonio, sine connubio. El marido no podía obtener un rango social. El marido no podía obtener patria potestad sobre los hijos. Los hijos tenían la calidad de peregrinos. El contubernio. Consistía en la unión entre una persona libre y una esclava. Tutela y curatela. Tutela, significa protección o defensa. La tutela, es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de que ésta proteja a otra incapaz por razones de edad o de sexo. La curatela, es el poder otorgado por el derecho civil a una persona con el objeto de ésta represente y proteja a aquella persona incapaz de obrar ya sea por causa particular o accidental. Clases de tutela. Tutela a impúberes. Tutela a infantes. Tutela testamentaria, donde el Peitars familia nombraba a un tutor para su hijo en el testamento. Tutela legítima, era determinada por la ley a falta de tutela testamentaria. Tutela dativa, la designación era hecha por el magistrado. Forma de extinción de la tutela. A cuando llegaba el pupilo a la pubertad. B. Por muerte del pupilo. C. Por muerte del tutor. D. La distinción del tutor. E. Por la llegada de un término. ¿Quién designa a los curadores? Los magistrados. ¿A quién se les nombraba curador?
A los furiosi, los enfermos de sus facultades mentales. Del prodigio, aquellas personas que dilapidaban bienes recibidos por testamento. Del menor puber de 25 años. Derecho procesal civil, protección de los derechos. Toda rama jurídica para tener eficacia debe contener disposiciones que procuren su vivencia y contribuyan a su defensa. Es por tanto indispensable que exista una adecuada protección de los derechos que se logran mediante la creación de órganos competentes a quienes incumbe reconocer y sancionar por medio de una sola decisión llamada sentencia. Los primeros años, ante la ausencia de organismos especiales por parte del Estado para administrar justicia, el jefe de familia era el encargado de resolver conflictos. El proceso y sus clases. Podemos considerar el proceso como el camino que va desde la sentencia hasta la ejecución. Los romanos no distinguieron el derecho privado del derecho procesal, ya que en sus fuentes aparecen entremezclados. Sin embargo, encontramos una diferencia marcada entre proceso público y proceso privado. Proceso público era iniciado por el magistrado o por cualquier ciudadano en representación de la comunidad. Proceso privado se iniciaba por acto de la parte demandante, en donde un juez privado designado por las partes resolverlo. El procedimiento y sus clases. Procedimiento es el conjunto de formalidades que se deben observar durante el transcurso del proceso. ¿Cuáles eran las dos clases de proceso en Roma? A procedimiento penal, era un proceso público promovido a iniciativa del magistrado o por cualquier ciudadano. Víctima, familia o cualquier otro. B. Procedimiento civil, comprendía las controversias entre los particulares entre sí. Organización judicial. Las funciones judiciales en el sistema de orden de los juicios privados estaban encomendadas a los magistrados y a los jueces. Los magistrados intervenían en la primera fase de proceso y eran aquellas personas que coordinaban el desarrollo de esta primera instancia y precisaban el objeto de los debates. Los diferentes magistrados. A. Con jurisdicción en Roma. B. Con jurisdicción en Italia. C. Con jurisdicción en las provincias. Los jueces. Encontramos dos clases de jueces. A los jueces particulares, designados para cada asunto y su actuación terminaba al dictar sentencia. B. Los jueces que componen los tribunales permanentes. Las partes en el proceso son dos. El actor y el demandado o reo. Las partes auxiliares eran los testigos, oradores y fiadores. Procedimiento de las acciones de la ley. Las leyes acciones consistían en el procedimiento llevado a cabo por los ciudadanos romanos, ante los magistrados con el objeto de hacer valer los derechos subjetivos. Tramitación del proceso. El proceso se iniciaba por parte del demandante, quien ordenaba al demandado comparecer ante el magistrado. Las partes debían presentarse ante el magistrado. El procedimiento formulario. Se llamaba así por el empleo de una fórmula escrita redactada por el magistrado, que contiene las pretensiones de las partes y que sirve de base para que el juez resuelva. La fórmula es la redacción por escrito de un conjunto de frases técnicas, mediante la cual se fija el contenido de proceso. La litis contestación es redactada por el magistrado y entregada al actor, es la sentencia. La instancia, apud judidum. En esta etapa las partes iniciaban sus debates y ofrecían las pruebas para que finalmente se pronunciara sentencia. Los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales eran procedimientos sumarios para resolver los litigios. El magistrado, en virtud de su imperlum, conoce de asuntos que no requerían de un verdadero judidum, adoptando medidas extraprocesales para situaciones especiales. Procedimiento extraordinario. Era un procedimiento para determinadas materias como alimentos, fideicomisos, cobro de honorarios, etc. Desarrollo del procedimiento. El procedimiento se iniciaba con la estación o notificación del demandado, transformándose de un acto privado a un acto público. Realizada la petición del actor por un oficial público, el demandado podía contestar la demanda, presentando una fianza para garantizar su presencia en el proceso, ya que de no presentarla podría ser encarcelado todo el tiempo durante el proceso. Después de contestar la demanda se presentaba las pruebas, testimonial, juramento, documental, presunciones y confesional. Después concluida esta etapa seguía la sentencia. Las acciones. El derecho romano, la palabra acción, actio, tuvo diferentes aceptaciones. Originalmente significaba acto. La palabra
acción, podemos emplearla en dos sentidos. Acto formal, es el acto que inicia el proceso. Acto material, es la reclamación de un derecho. Derecho patrimonial romano. Concepto y clasificación de las cosas. Concepto de la palabra cosa, comprende todo lo que puede procurar a las personas una utilidad. El estudio de las cosas consiste en el análisis de estos derechos sobre una cosa. Clasificación de las cosas. 1. Las cosas en el patrimonio, las cosas que se pueden apropiar. 2. Las cosas fuera del patrimonio, son las cosas que no se pueden apropiar porque pertenecen a la nación. 3. Las cosas divini juris, las cosas pertenecientes a los dioses, ningún humano podía apropiarse de ellas. 4. Las cosas humani juris, las cosas en las que sí se podía apropiar el humano. 5. Las cosas corporales e incorporales. Noción y clasificación de los derechos reales. Concepto de derecho real. Son los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una cosa. Clasificación de los derechos reales. 1. La propiedad. 2. Las servidumbres, servidumbre personales, servidumbres reales. 3. La posesión. La posesión es el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente, con la voluntad de poseerle y disponer de ella como lo haría el propietario. La propiedad. Concepto de propiedad. Es el derecho más completo que se puede tener sobre una cosa corporal. Estos beneficios se resumen en el uso, disfrute de la cosa. Derechos reales de goce sobre la cosa ajena. Son las servidumbres como el usufructo. Derechos reales de garantía. El deudor es un tercero, en su nombre transmite una cosa al acreedor para garantizar el pago de una deuda, la transmisión iba acompañada de un convenio denominado, fiducia. Derecho patrimonial romano. Era el patrimonio de toda la familia que estaba en manos del peitas familia. Teoría de las obligaciones. Era los deberes que tenían que cumplir frente a terceros. Concepto y génesis de las obligaciones romanas. Concepto de obligaciones. En Roma el derecho de crédito o también llamado obligaciones, una relación entre dos personas de las cuales una, el acreedor, puede exigir a la otra el deudor un hecho determinado. Clases u obligaciones. Las obligaciones se dividen en 1. Obligaciones civiles. 2. Obligaciones aanarerias. Fuentes de la obligación. Las fuentes de la obligación, contrato, delito, cuasicontrato y cuasidelito y pactos vestigos. Elementos de las obligaciones. De la definición de la obligación surgen tres elementos. A. Un sujeto activo, el acreedor. B. Un sujeto pasivo, el deudor. C. Un objeto, un acto que el deudor debe realizar. Transmisión de las obligaciones. Es la transmisión de un deber de hacer y de cumplir, como la transmisión de un derecho de crédito que tiene el acreedor, y por otro la transmisión de una deuda, y tener que pagarla. Extinción de las obligaciones. A. El pago. B. La novación. C. El mutuo desistimiento. D. La confusión. E. La muerte del deudor. Contratos y cuasicontratos. Concepto de contrato. Es aquel acuerdo entre dos o más personas respecto a un objeto determinado. Se dice que hay entre ellas convención o pacto. ¿Cuáles son los elementos de contrato? 1. El consentimiento de las partes. 2. Capacidad. 3. Un objeto válido. Clasificación de los contratos. Tiene varias clasificaciones. Contratos verbales. Contratos literales. Contratos consensuals. Contratos reales. También pueden ser contratos de derecho estricto. Contrato de buena fe. Otra clasificación. Contratos unilaterales. Contratos sinolagmóticos. Otra clasificación. Contrato según el uso del cual se destina. Los contratos verbales. Se forman por la pronunciación de palabras solemnes que hacen más preciso y más cierto el consentimiento de las partes. Los contratos literales. Se realizan con la ayuda de menciones especiales escritos por el acreedor en un registro doméstico. Los contratos reales. Los contratos reales no están perfectos, sino cuando el acuerdo de las partes va seguido de la tradición de ciertas cosas, entregados por el que se hace acreedor al que se obliga. Los contratos reales se clasifican en comodato. Depósito. La prenda. Los contratos consensuals.
Se forman por el solo acuerdo de las partes y son 4. La venta. Arrendamiento. La sociedad. El mandato. Contratos innominados. Los contratos innominados es, pues, una convención sinalagmática no clasificada entre los contratos nominados y que ha sido ejecutada por una de las partes en vista de una representación recíproca. El pacto, constituido. El pacto constituido, es aquel en que una persona conviene con otra que le pagará a día fijo una deuda preexistente. La donación. Es un traslado de propiedad hecho a título de dádiva. Cuasicontrato. Cuando una obligación es generada por un hecho lícito o una manifestación de la voluntad unilateral, pero de tal suerte que no haya ni contrato ni delito, los romanos decían que nacía el cuasicontrato o cuasidelito. Fuentes de las obligaciones. Según Gallo, las obligaciones derivan de las fuentes, el contrato y el delito, hominis enim oligatio vel ex contratum nascitur vel ex delicto, y eso significa que, toda obligación que nace del contrato, nace del delito, pero en la res quotidiane, nace una obligación tripartita de la causa de las obligaciones. Las obligaciones nacen del contrato o del delito, o por un cierto derecho peculiar de varias especies de causas. Según Justiniano, la tripartición de las fuentes de las obligaciones, se transformó en cuatripartición, que puede considerarse como el concepto de contrato, como un acuerdo de voluntades productivo de obligación, aunque el cuasicontrato se parece al contrato por su licitud vemos que es inadecuado, sin embargo, carece del consentimiento entre las partes como elemento constitutivo del mismo. Son los hechos jurídicos que dan origen a ellas. Delitos y cuasidelitos. El delito es un hecho ilícito, una infracción castigada por la ley. Cuasidelito. Una realización de hechos con consecuencias generadas por un hecho lícito. Delitos públicos y delitos privados. Públicos, ponían en peligro evidente a toda la comunidad, se perseguían de oficio por las autoridades o a petición de cualquier ciudadano, y se sancionaban con penas públicas. Privados de la eius civile, el furtum, apoderamiento ilícito de una cosa mueble ajena, sus elementos eran aprovechamiento ilegal, la intención dolosa y el afán de lucro. Privados de daño en propiedad ajena, era el daño injustamente causado en el detrimento o pérdida de una cosa que sufre una persona en su patrimonio, causado por otra, sin que haya existido alguna relación jurídica entre ellas, y sin afán de lucro de la que cometió el delito. Privados de injurias y lesiones, todo lo que lesionara la integridad física o moral de una persona. Otros actos ilícitos generadores de obligaciones. A la ley en forma directa. B. La pollicitatio y el votum. C. La sentencia. Derecho sucesorio. Fundamento y concepto de la sucesión hereditaria. Es la transmisión de bienes y deudas a otra persona llamada heredero por parte del, de cujus. ¿Cuáles eran los tipos de sucesión? Sucesión universal mortis causa. Sucesión intestada. Sucesión testamentaria. Sucesión singular mortis causa. Adquisición de la herencia. Si el heredero era un heresus, adquiría de acuerdo con él, a eius civile, la herencia a la mera apertura del testamento y no podía rechazarla. Si el heredero era esclavo del test, se calificaba de heredero necesario, no tenía ninguna posibilidad de sustraerse a la herencia, aunque ésta se compusiera de más deudas que bienes y créditos. Si el heredero instituido era un extraño necesitaba su aceptación expresa o tácita para que adquiriera la herencia. Sucesión universal mortis causa. En dos sentidos se toma la palabra sucesión significaba la transmisión el hecho de traspasar la universalidad de los bienes y de los derechos del difunto o la misma universalidad, en cuyo caso, comprenda al patrimonio del difunto. Sucesión intestada. La sucesión intestada es aquella que se da en el caso, sucesión mortis causa, ante la inexistencia o invalidez de testamento del fallecido. Dada la necesidad de la elección de un sucesor, y ante la inexistencia de voluntad escrita del fallecido, el derecho suple esa voluntad designando sucesores por defecto. Por ello, en el caso de la sucesión intestada, los herederos son establecidos por la ley, herederos legales. La solución final adoptada, difiere en cada sistema jurídico, aunque suele basarse en relaciones de consanguinidad y afinidad. Sucesión testamentaria. Testamento, es un acto solemne por el cual una persona instituye a su heredero o herederos. Es una manifestación de última voluntad, es decir, un acto esencialmente de cabal,
esta última circunstancia no causa graves problemas jurídicos, ya que es un acto unilateral. Tipos de testamento. A. El testamentum militare. Podía hacerse con sangre dentro del escudo y con la espada en la arena, un solo testigo bastaba, tiempos de guerra. B. El testamento del padre a favor de sus hijos. Verbal y entonces bastaban 2 testigos. Al ser escrito, era suficiente una declaración hológrafa sin testigos. C. El testamento hecho en el campo. Por la dificultad de encontrar ciudadanos libres que pudieran ser testigos, bastaban en este caso 5 testigos. D. El testamento hecho en época de peste. Para disminuir el peligro de contagio los testigos podían venir a firmar en visitas sucesivas, de manera de que este testamento no se hace en un solo acto. El testamento tripartitum. F. Testamento común y corriente. El que testador guardaba entre sus papeles. G. Testamento principio blatum. El depositado en poder del emperador, para ser guardado en el archivo del palacio. Sucesión singular mortis causa. Tenía por objeto crear nuevas situaciones jurídicas, a tales negocios podían añadirse cláusulas especiales que suspendían el nacimiento de la nueva situación, términos o condiciones suspensivos, se extinguía restableciendo la antigua, términos o condiciones resolutorios, o que imponía prescripciones al beneficio que la nueva situación ofrecía a determinadas personas o cargas.